Y por robarle en su casa y abastecedor, al menos 2 hombres asesinaron a un adulto mayor de 77 años. El OIJ ahora realiza un allanamiento para detener al sospechoso. Gustavo Díaz está en el lugar de la noticia y nos informa. Cómo no, Roberto, saludos cordiales a quienes nos sintonizan. Estamos en este momento en el sector de Purral, propiamente las Amelias 2 de Purral. Estamos en un allanamiento, no cualquier allanamiento, sino se trata del allanamiento a una vivienda en donde encontrarían evidencia importante de la muerte de don Sergio Hidalgo. Don Sergio Hidalgo es el pulpero del pueblo, acá en el sector de Purral. Un adulto mayor de 77 años a quien habrían asesinado dentro de su casa que queda en la parte trasera del local, del abastecedor, de la pulpería que él tiene, a tan solo 200 metros de donde se encuentra este allanamiento que en este momento está en completo desarrollo y también con información latente minuto a minuto. ¿Participan quiénes? La sección de homicidios del OIJ, recolección de indicios e inspecciones oculares también del OIJ y por supuesto la Policía Municipal de Goicoechea, quienes desde horas de la noche y madrugada han estado muy pendientes porque sucede lo siguiente: alertan de que se ve un rastro de sangre desde adentro de la propiedad de don Sergio. Y precisamente al momento de verificar lo que sucede, en horas de la noche y ya parte de la madrugada de hoy, se determina la muerte del adulto mayor. Muerte que no habría sido entre la noche de ayer y la madrugada de hoy, sino que se pudo haber ejecutado entre la noche también del martes y la madrugada del miércoles. ¿Por qué? Porque don Sergio el día de ayer no abrió. Eso le pareció muy extraño a todos los vecinos. Claro, cuando ingresan a la propiedad de él, observan el rastro de sangre y se dan cuenta que hubo personas que ejecutaron un robo. Hicieron un boquete en la parte de la lámina de zinc de la parte superior de la propiedad. Por allí entraron y según investiga el OIJ, don Sergio se habría percatado de que en ese momento una persona, o bien 2, todavía se está por determinar eso, estaban ingresando por la parte superior del techo. Es en ese momento cuando él inicia un forcejeo según la línea de investigación que lleva el OIJ y allí lamentablemente lo golpean, pero no contentos con eso, le amarran un tipo de cable, de linga en el cuello que le provoca una profunda herida a él y en ese momento también lamentablemente le ocasiona la muerte. Para los vecinos ha sido todo un impacto. Estoy acá con un caballero, muy buenas tardes, gracias por estar aquí y acompañarnos. Para ustedes ha sido un gran impacto lo que pasó con don Sergio y sobre todo el impacto es saber de que lamentablemente por lo que se está dando son personas que en su momento también le realizaron ese daño a él. Sí, él es un buen vecino y usted sabe como todo, ¿va? Él es un buen vecino y yo le compraba un pintado a él y todo, pero así está la vida, todo se pasa. Don Sergio no abrió ayer, ya todo eso los vecinos lo saben, se sospecha de que habrían ingresado, que habían ingresado con él precisamente durante ayer que no se abrió. Eso generó también, por supuesto, una situación de sospecha para los vecinos. Sí, claro, bastante. Pero él no abrió todo, no abrió todo el día, ¿no? Entonces no. Al ustedes enterarse de lo que está sucediendo acá con personas que ya están siendo investigadas, ¿qué opinión les merece? Ya no, es que se puede hacer. Pobrecito él. Demasiado señor que ya no se metía con nadie. ¿Usted se llama, amigo? Francisco Morales Solís. Francisco, estamos hablando de que habría sido gente del mismo pueblo la que le quitó la vida a él. Sí, exactamente. Gente que lo conocía. Sí, gente que lo conocía exactamente. Gente que le compraba. Que le compraba. Gente que estudió posiblemente la forma de cómo ingresar. Sí, exactamente eso. No se puede hacer nada, pobrecito. Ya cuando ven ustedes la presencia acá del OIJ y las autoridades, ¿qué les hace pensar? Ya agarrarlo a él, ya. Estaban agarrando a él, me imagino yo. Francisco, muchísimas gracias. Francisco es uno de los vecinos que ha estado acá muy pendientes de esta situación. Acá hay un elemento sumamente importante y es precisamente lo que hallan, lo que encuentran dentro de esta propiedad. Noticias Repretel ha conocido precisamente que dentro de este lugar es una cuartería lo que hay acá e incluso también se estarían detectando artículos con sangre, prendas también que podrían ser de propiedad
de don Sergio Hidalgo. Pero además de esto también rastros de sangre del sospechoso que en este momento ven ustedes esta perrera de la policía municipal. Él se encuentra allí detenido y estamos a la espera de que lleguen jueces y fiscales para poder ejecutar el allanamiento dentro de esta casa y recopilar la evidencia que estaría sumamente ya comprometiendo a este sospechoso detenido. Desde Purral, el desarrollo de la noticia y lo que se genera a esta hora de Gustavo Díaz Parrales para Noticias Repretel. En estos momentos con información en vivo porque por robarle en su casa y abastecedor, al menos 2 hombres asesinaron a un adulto mayor de 77 años. El OIJ realiza un allanamiento para detener a los sospechosos. Gustavo Díaz está en el lugar de la noticia y nos informa en vivo. Adelante, Gustavo, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Alejandra? Saludos cordiales. Durante las últimas horas, el pueblo de Purral se enteró de la muerte de don Sergio Hidalgo, el pulpero del pueblo, de 77 años. Ingresaron abriendo un boquete en el techo de su casa, bajaron también. Tuvieron algún encontronazo físico con él y lamentablemente le ocasionan la muerte. El OIJ asegura que le colocaron un tipo de linga, un cable en el cuello que le ocasionó bastante importante. Eso también la muerte. Justamente pasaron horas para que ya el OIJ lograra determinar al principal sospechoso de homicidio y de haber ingresado al local y a la casa de don Sergio. Es precisamente en donde se está ejecutando en este momento el hallamos observando en imagen de un hombre de apellido Marín, quien en este momento ya se encuentra a la orden del Ministerio Público. Pero lo que sucede acá es que la locación que en este momento está siendo vigilada por el OIJ es una cuartería en donde él habitaba. ¿Qué encuentran aquí adentro? Algunos rastros importantes con sangre, pertenencias muy probablemente de don Sergio y también evidencias de sangre del sospechoso dentro de la habitación que él rentaba en este lugar. Estamos a tan solo 200 metros de donde ocurre el crimen a donde se está desarrollando en este momento el allanamiento. Hemos preparado una nota para que usted pueda conocer qué fue lo que sucedió en las últimas horas acá en Purral. Veamos. La policía tardó solo horas para identificar quién se perfila como el sospechoso de la muerte de don Sergio Hidalgo Saborío. Es por eso que realizaron un allanamiento la mañana de este jueves en la cuartería, donde reside el principal sospechoso, un hombre de unos 25 años, en las Amelias 2 de Purral. Al OIJ le permitió identificarlo, versiones de vecinos. Los hechos ocurrieron dentro de esta propiedad, en la parte trasera del abastecedor de don Sergio y donde también ingresa a su casa. Al adulto mayor de 77 años lo asesinaron desde la madrugada del miércoles y no abrió ayer, pero fue hasta la madrugada de este jueves que descubrieron que había fallecido. Don Sergio vivía solo y tenía muchos años de mantener la pulpería. Muy lamentable, don Sergio, un señor muy querido, fundador de esta urbanización, ¿verdad? Fue uno de los primeros que llegaron, los primeros pioneros de acá. Muy querido, como dicen, fue el que vio a nuestros hijos crecer, ¿verdad? Un señor adulto mayor, todavía soñaba. Él una vez me contaba que quería hacer una segunda planta o que le iba a vender a unos chinos, decía él, ¿verdad? Para un supermercado y después dice a descansar a San Carlos, que era el sueño de él, dice, de la familia. Pero Jay siempre seguía pulseando, la verdad. Entonces sí, muy consternado, muy preocupado, ¿verdad? De lo que pasó con el pulpero del pueblo, ¿verdad? Según conoció Noticias Repretel, a don Sergio le amarraron un cable en el cuello y eso le provocó una cortadura profunda y le causó que se desangrara. Esto después de que abrieron un boquete en el techo de la propiedad y por allí ingresó el ladrón. Para los vecinos la alerta se dio desde el momento en que no lo vieron más. Como traumada porque de uno lo veía, él iba a la pulpería y todo. Duele mucho la forma cobarde en cómo entraron a la casa. Así es, sí. Eso es lo peor, cómo lo mataron. Sí, nos dimos cuenta hasta hoy. Hoy nos dimos cuenta nosotros, pero él está ahí. Eso tuvo que haber sido martes en la pura noche o madrugada, porque ya él ayer no abrió. Esta es una fotografía de don Sergio frente a su local cuando lo tenía abierto. El lugar donde el OIJ realiza el allanamiento se ubica a tan solo 200 metros del abastecedor de don Sergio. Dentro del lugar, que es una cuartería, encontraron pertenencias del adulto mayor con sangre y prendas de vestir del sospechoso, también con sangre.
consumidor de la zona y reconocido por la policía. Mientras observamos estas imágenes, a un lado la fotografía de don Sergio, al otro lado el movimiento policial que han hecho los agentes de la sección de homicidios, de inspecciones oculares y también la policía municipal de Goicoechea. Quiero hacer mención de una situación muy delicada y que nos lleva también a una realidad país, porque precisamente este hombre de apellido Marín, escuchen ustedes, tiene un amplio historial delictivo de estar robando bajo la misma modalidad, metiéndose a los techos de las viviendas en este sector de Purral. Saben ustedes, en una sola casa, en una sola propiedad, se ha metido a robar 8 veces. Eso lo llevó a él a un juicio, lo condenaron y posterior a esto también salió en libertad, muy probablemente bajo un beneficio, para que ahora sea el principal sospechoso de haberle quitado la vida a don Sergio. Esto nos hace también un contexto de la situación tan lamentable que se está viviendo con estos casos de reincidencia. Hubo vecinos que alertaron a la policía y que ayudaron a la policía a identificar a este sospechoso. Los vamos a escuchar en una próxima intervención desde acá, el sector de las Amelias 2 en Purral, donde se desarrolla la noticia. Gustavo Díaz Parrales para Noticias Repretón.